Hoy voy a hablar acerca de un concepto que también se ha perdido mucho en este tiempo. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de gratitud y de ingratitud. Hoy vamos a tocar el tema de la lealtad versus deslealtad. Es un tema que lamentablemente hoy en día la lealtad se está viendo cada vez menos, ¿sí o no? Así como la ingratitud, también que lo hablamos la semana pasada, la lealtad también se está perdiendo, y bastante. Pero bueno, hoy en la palabra vamos a ver lo que el Señor dice acerca de la lealtad, las consecuencias que tiene la deslealtad, porque la deslealtad trae consecuencias, y muy duras. Pero también el vivir en lealtad nos garantiza también la bendición del Señor, y lo vamos a ver en esta mañana. Así que ahí donde usted está, incline su rostro, le vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos pueda ministrar nuestro corazón y nos ayude a vivir en esta verdad, porque es una verdad. La lealtad es un pilar fundamental que está en su palabra y necesitamos vivirlo. Vivir en lealtad, lo necesitamos, más que nunca en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias nuevamente por estar aquí juntos como hermanos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, dispuestos, Señor, a disfrutar de tu presencia, de disfrutar de nuestros hermanos. Señor, gracias. Somos tan privilegiados, tan bendecidos de tener esta libertad, de poder congregarnos cada semana y estar juntos. Señor, no queremos salir igual de este lugar, queremos que tú nos hables. Abrimos nuestro corazón para recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, queremos estar atentos a tu voz. Rechazamos toda distracción a esta hora en el nombre de Jesús y nos alineamos, Señor, a tu corazón y a lo que nos quieres hablar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a ir a la palabra en 2 de Samuel 11. Vamos a leer una historia de deslealtad. Aquí. David y Betsabé. ¿Cuántos han leído esta historia alguna vez? Es triste, ¿verdad? Ver cómo ocurrieron las cosas. Pero lo vamos a leer todo porque la verdad está interesante la historia y la vamos a leer juntos. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué les parece que él se haya quedado en Jerusalén? Mal, porque el rey tenía que ir a la guerra. Era el primero que tenía que estar en la guerra, defendiendo a su pueblo. ¿Y no lo hizo? Se quedó. Luego dice, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Se imaginan ahí a Betsabé bañándose? Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. O sea, era una mujer casada. Así que David envió mensajeros para que le trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. La primera consecuencia de la deslealtad la vemos aquí. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías, elitita. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Entonces ya David estaba maquinando lo que iba a hacer. Manda a llamar a Urías, ¿verdad? Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. O sea, vete a estar con tu mujer para tapar el embarazo, ¿verdad? David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Urías era un hombre leal.
leal a su pueblo, leal a la misión que tenía, que era estar en la guerra, defendiendo su pueblo. Él no podía, si mientras se imaginan a Urías pensando, ¿cómo me voy a ir a disfrutar y estar en mi casa tranquilo con mi mujer? Siendo que todos mis compañeros, el resto de mis compañeros, está en la guerra. Él no fue a su casa. Al enterarse David de que Urías no había ido a la casa, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab dice, y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. O sea, él pensaba en sus compañeros, él estaba pensando que todos lo estaban pasando mal porque estaban en guerra. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer, dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Qué corazón el de Urías, ¿verdad? De entrega. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana pues regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan, o sea, es decir, déjenlo solo para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió, junto con varios soldados israelitas. Lamentablemente, como acabo de decir, la lealtad se ha perdido en la tierra, se ha estado perdiendo en la tierra, en los matrimonios, en las familias, en los gobiernos, entre las amistades, entre hermanos también se ve mucha deslealtad. Pero el Señor nos invita en su palabra a ser personas leales, no solo a Dios, sino que a la familia, a la iglesia y a donde Dios te ponga. Debes ser leal. Eso es fundamental. La deslealtad traerá consecuencias nefastas a nuestra vida. Y para que vayamos entendiendo un poco más, vamos a entender un poco lo que es la lealtad. Voy a leer la definición del diccionario, que es bastante sencilla. Dice que la lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Es una cualidad moral que lleva a las personas a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Según ciertas convenciones, una persona de bien debe ser leal a los demás, a las instituciones, a las organizaciones. Es decir, donde tú trabajas también tiene que haber lealtad, ¿verdad? A la nación. Tenemos que hablar bien de nuestra nación. He escuchado muchas veces a personas hablar mal de su propio país. ¿Por qué? O hablar mal de este lugar donde Dios te trajo. La tierra que te acogió, que te abrió las puertas. También he escuchado malos comentarios acerca de España. Pero Dios nos pide lealtad. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso, aún frente a circunstancias adversas y cambiantes. Es decir, voy a ser confrontada a veces en situaciones de la vida donde yo tengo que elegir o soy leal o soy desleal. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos leales. Lo contrario a la lealtad es la traición. Supone una violación de un compromiso. El caso más común de infidelidad se ve en las parejas, en los matrimonios, que alguno de los dos es desleal al otro, yéndose con otra mujer, mirando a otra mujer o a otro hombre, porque hombres y mujeres no quedamos libres de esto, ¿vale? La infidelidad la viven ambos. Acabamos de leer la lealtad de Urías, una persona digna de imitar. Ante las oportunidades que se le presentaron, no se dio a ninguna. Y para entender un poco su lealtad, vamos a ver que él no era israelita.
No era un hombre nacido en el pueblo de Dios, pertenecía a los heteos. Su nombre significaba el Señor Jehová es mi luz. La Biblia nos señala que era uno de los valientes de David. ¿Se acuerdan cuando David estuvo escondido en la cueva? La palabra nos dice que él era uno de los valientes que estaba al lado de David en ese tiempo tan difícil, antes de que él fuera rey. Urías estaba a su lado. Era parte de ese grupo, era cercano a David, era alguien que conocía a David, no era un extraño. Entonces, más podemos reprocharle a David, ¿verdad? Lo conocía, habían sido compañeros, habían estado juntos. Urías había estado en el peor tiempo de David, había estado a su lado. ¿Cuántos han experimentado esta deslealtad? Yo creo que todos. Que en algún momento de nuestra vida, personas cercanas, personas que conocemos, nos son desleales, ¿verdad? Sufrimos, lo pasamos mal. David, como acabamos de leer, comenzó a maquinar en su corazón cómo tapar el pecado, ¿verdad? ¡Qué fuerte! En 2 de Samuel 12:12 dice, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la luz de todo Israel. O sea, el Señor diciéndole esto a David, lo has maquinado en lo secreto, en lo oculto. Has maquinado cómo sacar a Urías de en medio por tu pecado. Él no fue capaz de reconocer, porque a lo mejor hubiese sido más fácil pedir perdón, pero no, maquinó para tapar su pecado. El pecado se perdona, claro que sí. Lo vemos constantemente en su palabra, que Dios nos perdona. Y vemos que el Señor habla bien de David, ¿verdad? Sin duda, Dios le perdonó. Se arrepintió, porque David se arrepintió de corazón de lo que hizo. Es verdad. Pero muchas veces las decisiones que tomamos traen consecuencias. Y él tuvo que vivir las consecuencias de su deslealtad. Lo vivió. A lo largo de la Biblia vamos a ver, hay varios capítulos en adelante, vemos en el capítulo 12, 18, que el hijo que esperaba con Betsabé falleció. En el versículo 18 de 2 de Samuel 12 dice, finalmente al 7º día el niño murió. Dice, los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Es decir, David ya estaba loco perdido, ¿no? Ya estaba loco perdido. Y lamentablemente el niño muere. En el capítulo 13 vemos que la hija de David es violada. ¿Ustedes han leído esa historia? Por Amón. Se obsesionó, la deseó, era su propia hermana, se inventó una serie de cosas. ¿No les suena familiar eso? Parecido a lo que David hizo. Se obsesionó con Betsabé. Su hija comenzó a vivir lo mismo, sufrió lo mismo. David no hizo nada. Luego Absalón determina la venganza de su hermana, mata y asesina a Amón. David mandó a matar a Urías también, ¿verdad? Se ve esta otra parte, su hijo matando al violador de su hermana. Las consecuencias no se pueden parar. Luego en el capítulo 15 de 2 de Samuel, del versículo 3 al 6, vemos que Absalón se subleva contra David. Es decir, lo traicionó, sufrió traición también. Desleal contra David, lo saca del trono, lo traiciona. En el capítulo 16 de 2 de Samuel describe lo duro y doloroso que fue para David. La palabra nos cuenta que David salió descalzo, con los brazos vacíos, con una vergüenza encima, su propio hijo sacándolo del trono. La traición. Ahitofel era el amigo más cercano de David, era el abuelo de Betsabé. ¿Lo sabían? En la misma terraza, en el 11:2, dice, David se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba a la ciudad. Vio una belleza de mujer. Ahitofel era amigo de David, pero supo lo que él vivió. 11 años estuvo con la raíz de amargura,
por lo que le habían hecho a su nieta. Urías era amado por la familia, porque una persona que es leal, que es bueno, que es honesto, es querido, es valorado, se aprecia. Para la familia era importante su vida. Y este abuelo, 11 años con la raíz de amargura, por mucho tiempo planeó una estocada y una venganza contra David. Lamentablemente, cuando actuamos de manera desleal en la vida, vamos a tener que enfrentar consecuencias. Y muchas veces dolorosas, que no solo nos afectarán a nosotros, sino que también afectarán a los que tenemos alrededor. A veces no dimensionamos, pero tomamos decisiones que hacen mucho daño a otros. Yo he contado esta historia, pero yo sé que ya la saben y a lo mejor estarán aburridos de escucharla. Pero sabéis que mi padre se fue con otra mujer. Nos dejó, bueno, yo ya estaba casada con Gonzalo, pero él se fue deseando otra mujer, como lo hizo David, ¿no? Y no se imaginan el dolor y el daño de mi madre primero, pero de nosotros como hijos. Sufrimos muchísimo. Mis hermanos eran más pequeños, yo ya estaba casada con Gonzalo, pero de igual manera yo me acuerdo de todo lo que pasaba, de la avalancha y del desastre que estábamos viviendo. Y un día yo confronté a mi padre y yo le dije, ¿tú te das cuenta lo que estás haciendo? ¿El daño que le estás haciendo a mis hermanos, a mi madre? ¿No tienes conciencia de la decisión que estás tomando? ¿Y sabes qué me respondió? Déjame, que quiero ser feliz. Y yo le dije, ¿a costa de qué? ¿De que el resto sufra? ¿Tú quieres ser feliz? Y me acuerdo que dejamos de ver a mi padre por un buen tiempo, bueno, meses. Y me acuerdo que ya había nacido Florencia. Bueno, el día que a mí me programaron una cesárea, el día que yo supe que iba a dar a luz a Florencia, yo llamé a mi papá y le dije, tal día, a tal hora, van a nacer Florencia. Si tú quieres conocerla, te espero en el hospital. Eres bienvenido, le dije. Y llegó al parto, estuvo. Cuando me entregaron a Florencia y cuando nos fuimos a la habitación, él la cogió en brazos, pero mi padre, el que se fue y el que llegó ese día, era otro, todo sucio, con el pelo largo. Y yo pensé entre mí, ¿no? Yo dije, con lo que lo cuidaba mi madre y lo guapetón que siempre estaba, y ahora parecía un trapo. Y yo dije, pero mi papá anda vestido así, todo, parecía un pordiosero cualquiera. Bueno, pues nada, yo me puse contenta al verlo. Cogió a Florencia en brazo y ves que siempre en los hospitales ponen un sofá para que alguien se pueda sentar o acostar, acompañar al que está en el hospital, ¿no? Mi padre se acostó en el sofá y se puso a Florencia aquí en el pecho y se quedó dormido profundamente, y Flor también, porque era súper buena para dormir, y todavía. Y se la puso aquí en el pecho a dormir y me acuerdo que estuvo como 1 hora durmiendo con ella en el pecho. Y le suena el teléfono. ¿Quién era? La mujer, la susodicha. Y bueno, él se levanta así, dice, bueno, dice, me tengo que ir. Bueno, y se fue corriendo y dijo, otro día te llamo y me entregó a la niña y se fue. Y no supe más de mi padre, hasta yo creo que como 2 meses o 1 mes pasó. Y un día domingo por la mañana me llama llorando, como un niño pequeño. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, ¿quién es? ¿Papá? ¿Qué te pasa? Y me dice, ven a buscarme, por favor. Le digo, ¿a buscarte? ¿Y a buscarte dónde? Esta mujer me quiere matar. Me dice, ¿no te gustó irte? Yo entre mí pensaba, ¿no te gustó irte con la otra? No. Me acuerdo que yo dije, dame la dirección, vamos. Ese día domingo nos tocaba ir a la iglesia en la mañana, pero bueno, no fuimos a buscar a mi papá.
Cuando llegamos al piso donde él estaba con esta mujer, lo primero que, era un piso pequeñito, pero tú entrabas y veías la habitación, y en la habitación, encima de la cama, había un cuchillo así, de este porte. Y las plumas de las almohadas por todo el piso, platos rotos por toda la casa. Y yo cuando entré me asusté. Dije, ¿esto qué es? Y mi padre me dice, sácame de aquí, por favor, no puedo más. Y ya bueno, cogimos algunas cosas. Dijo, es que las cosas no me importan, vámonos ya. Y lo llevamos a mi casa, se duchó y yo le dije, cuéntame qué ha pasado. Me dice, no puedo más, esta mujer me hace la vida imposible, me pega, me grita, me tira las cosas. Bueno, que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que queremos ser felices. Él me lo dijo, quiero ser feliz. Nunca los actos de deslealtad te van a hacer feliz. Nunca. Dios no respalda un acto de deslealtad, nunca. Siempre tendrás que vivir las consecuencias de las malas decisiones. Gracias a Dios, yo cuento esta historia de mi padre porque Dios restauró su familia, es decir, su relación con mi madre. Hoy están juntos. Dios ha sanado su matrimonio. Dios ha obrado a favor de ellos dos y están bien ahora. Bueno, ustedes los conocieron cuando vinieron aquí. Y él me contaba después, ¿no? Me decía, el día que tuve a Florencia en el pecho y estuve con mi nieta en los brazos, fue el día que llegó mi luz. Fue el día que se cayeron las vendas de mis ojos y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy perdiendo a mi nieta, me estoy perdiendo todo lo que Dios tiene para mi familia. Y ahí él tuvo como un destello de esperanza, ¿no? Y siempre le dice a Flor, tú eres mi luz, fuiste el que me rescató de mi error. En el Salmo 55, David escribe acerca de Ahitofel, y yo acababa de comentar que Ahitofel era familiar, ¿verdad?, de Betsabé. Era su amigo, su consejero, pero en este Salmo también David cuenta acerca de la deslealtad. En el versículo 12 dice, no es un enemigo el que me hostiga. O sea, es decir, si dice no es un enemigo es porque era alguien cercano, su amigo. De un enemigo lo podría soportar, pero no de alguien cercano. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. Luego dice, en cambio tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo, cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos a la casa de Dios. Ahí está hablando de Ahitofel. Sufrió deslealtad también de su amigo. Por eso vuelvo a insistir, no salimos airosos de un acto de deslealtad. Urías pensaba que en la carta que él le entregó al jefe del ejército llevaba las instrucciones del rey para ganar la batalla. Él nunca se imaginó que en esa carta llevaba su propia muerte. Se la entregó a Joab. Luego Joab lo envía al frente. Seguramente Urías no entendía nada, pero él era tan leal, lo hizo. Se puso al frente. No desagradó a Dios, no desagradó a su rey, fue leal. Fue agradable lo que Urías hizo ante los ojos de Dios. Y murió. Pero luego, Dios no es hombre para olvidar. Vemos en Mateo 1:6 que Dios honra a Urías y que afirma el pacto matrimonial, es decir, de Urías con Betsabé, lo afirma, está intacto en los cielos, deja en evidencia la integridad de Urías. En Mateo 1:6 dice, Isaí fue el padre del rey David y David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Dios no se olvida, no se olvida. La lealtad y la deslealtad.
Necesitamos ser confrontados con esto. Necesitamos entender el valor de la lealtad, de ser fieles. Y cuando hablo de fidelidad, podemos hacer la diferencia de que fidelidad no es lo mismo que la lealtad. Ser fieles es hacer todo lo que nos piden. Si nos piden limpiar, pues ahí estamos, limpiamos. Si nos piden, hace esto, pues lo hacemos. Si nos piden, llega puntual, llegamos. Si nos piden que hagamos algo aquí en la iglesia, lo hacemos. Pero, es decir, Dios nos dice, no es que solo obedezcas, es que vivas bajo este principio. Es que cuando tú tengas solo el pensamiento de desear a una mujer o un hombre, lo rechaces. Que no le des lugar a la deslealtad, sino que puedas vivir en integridad y siendo fieles al Señor. Necesitamos más que nunca este valor en la familia, con los matrimonios, en la universidad, en el colegio. Ser luz, no ceder frente a las tentaciones. Ser leales a Dios, un pueblo que camine en lealtad. Paralelo a la lealtad es la deslealtad. Si hemos tenido alguna vez esa tentación de hacer algo en contra, podemos arrepentirnos. Estamos a tiempo por nosotros mismos y por los que nos rodean. Ser fieles al pacto matrimonial. A veces maquinamos cosas que nadie ve. Solo nosotros, bueno, el Señor nos conoce, ¿no? Pero a Él no le podemos ocultar nada. Incluso los pensamientos, tenemos que alinearlos a la lealtad. Hay que ser claros, hay que ser solo de una línea. Ser los mismos aquí, en la iglesia, ser los mismos en casa, ser los mismos en el trabajo, ser los mismos en el colegio, ser tú mismo en todos lados. No hay más. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude. A veces nos vemos tentados a tomar decisiones, a veces cuando estamos a lo mejor en escasez, cuando estamos en situaciones matrimoniales difíciles, decimos, pero bueno, si las cosas con mi esposo o mi esposa no están bien, se ha enfriado, no demos lugar, no demos lugar. Al mínimo peligro, estemos alertas y pidámosles al Señor que nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar a guardar nuestro corazón y a ser fieles al Señor y a las personas que están a nuestro lado. Yo quiero caminar en la dimensión de lealtad que tuvo Urías. Lo vemos. Después en casa estudie la historia. Seguramente Dios les seguirá hablando y les mostrará muchas cosas más. Pero necesitamos caminar en esa dimensión de lealtad. Urías no solo fue leal a un pueblo al cual defendían, fue leal a un rey, fue leal a una esposa, fue leal a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos caminar en esa dimensión. Hoy más que nunca. Cuando las voces del mundo son tan fuertes, ¿verdad? Y se lo digo a los jóvenes también, tendrán muchas oportunidades de vivir en deslealtad, pero no cedan frente a eso. Vivan en integridad, vivan en lealtad y verán cómo los cielos estarán abiertos a vuestro favor. A veces les tocará pelearla. Créanme, hermanos, que muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿no puede ser más fácil esto? ¿Por qué me toca pelearla tanto? Me ha tocado pelearla, hermanos, muchas veces. Y no lo digo en son de queja, lo digo porque yo sé que cada uno de ustedes seguramente le ha tocado pelear muchas veces por mantenerse, por no ceder a tentaciones o al camino más fácil entre comillas, ¿no? Coger oportunidades que supuestamente me convienen, pero en realidad, cuando decidimos vivir bajo esta verdad, bajo este principio,
tarde o temprano el Señor obra a nuestro favor. Y su palabra lo dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Y muchas veces yo he estado en situaciones donde le he dicho: Señor, yo no doy más. ¿Podrías hacer las cosas más fáciles para nosotros? ¿Y sabes qué Dios me dice? Estás abriendo camino. Y aquí me dirijo a los padres, a las madres. A veces nos toca pelearla, abrir camino, cambiar la historia de nuestros padres, escribir una nueva historia para nosotros, para nuestra familia. Y estamos en un punto donde o hacemos lo que hemos visto siempre o cambiamos, porque estamos escribiendo otra historia totalmente diferente bajo la verdad de Dios. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios me ha ministrado, me ha dicho: Katy, todo lo que tú estás peleando hoy, tus hijas ya lo tienen ganado. Y ahí me vuelve la alegría. Yo digo: Señor, gracias, porque es verdad. Seguramente a mí me ha tocado abrir camino en muchas cosas, ganar terreno en muchos sentidos, y pelearla, y son como esos monos porfiados, ¿no? Que se caen y se vuelven a parar, que se caen y se vuelven a parar. Pero llega un punto en que uno dice: Señor, vale, venga. Pero ¿saben qué me mantiene? Primero, ser leal a Dios, porque yo amo al Señor por sobre todas las cosas y yo quiero agradarle. Y segundo, yo sé que todo lo que estoy construyendo, todo lo que estoy haciendo, todo el camino que voy abriendo, no solo será para mis niñas, porque somos personas que cuando siembran, el Señor transforma generaciones. Por lo tanto, mis hijas serán bendecidas, mis nietos serán bendecidos, y no solo eso, sino que esta iglesia también será bendecida. Porque Dios no es un Dios que se olvida. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y cuando Él te dice: vive lealtad, haz el bien, no te canses, porque va a dar fruto. Es así. Damos fruto, tarde o temprano vemos la gloria de Dios a nuestro favor. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos tomado decisiones que han sido bajo la deslealtad. Señor, ponemos nuestros pensamientos delante de ti. Tú nos conoces mejor que nadie y a veces nos hemos visto tentados en la parte económica, en la parte de relaciones de pareja, en un trabajo. Señor, perdónanos. Queremos vivir en lealtad. Queremos vivir bajo esta verdad. No cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de actuar de la manera correcta, porque tarde o temprano veremos tu gracia y tu favor. Tarde o temprano veremos y disfrutaremos de los frutos de lo que se ha sembrado por años. Señor, yo te pido en esta mañana que ministres nuestro corazón. Señor, ahí donde estamos, ahí donde tú estás, habla con el Señor. Dile al Señor que tú anhelas vivir en lealtad, que te ayude, que te dé las fuerzas para que puedas ser leal a tu matrimonio, para que puedas ser leal en el trabajo, para que puedas ser leal a Dios mismo. Él nos da la fuerza, Él nos ayuda. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ser una iglesia que vive bajo ese principio, bajo esa verdad. Ser leales entre nosotros, amarnos, cuidarnos el uno al otro. Ser leales a esta iglesia, hablar bien de este lugar, bendecir este lugar.
donde tú nos has puesto. Ser leales, Señor. Ser leales. Ser leales para bendecir esta ciudad. Ser leales para ser de bendición a Burgos, Señor. Amamos tanto Burgos. Te pedimos por la gente que hay en esta ciudad, que podamos ser de bendición, Señor, que podamos alcanzar a otros que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Ministra nuestro corazón, síguenos hablando en esta semana. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más como tú. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.